Bien, estamos en el último episodio de estas 8 razones para entender el peronismo, que venimos dando una visión que no se encuentra en los libros. Es una visión más de comprender, como dice Pancho, y no de aprender. Y ahora vamos a meternos en lo que es la dictadura cívico-militar del 76 y, bueno, el post-dictadura. Vamos, sí. Pancho. Bueno, un movimiento que fue expulsado del poder durante 18 años, que volvió a recuperar un etos transformador y revolucionario, que se encuentra después en un proceso democrático muy corto, con todos los conflictos internos y externos que Perón anticipó en varias de sus correspondencias. Bueno, terminó de la forma que todos sabemos, con un golpe de Estado a poco tiempo de una convocatoria de elecciones. Fíjense que aquí no había en la dictadura una intención de recuperación de las instituciones democráticas, porque a lo sumo hubieran esperado un tiempo y se hubiera producido una nueva elección que hubiera permitido, digamos, dar una continuidad. O sea, no hubo en la intención de la dictadura, digamos, un restablecimiento del orden constitucional o institucional posterior, sino la dictadura vino a tratar o intentar destruir todo ese etos transformador y revolucionario del peronismo, y de ahí, digamos, como primera instancia, digamos, un plan sistemático, preparado y planificado de terrorismo de Estado, acompañado por grupos, obviamente por sectores civiles. Fue una dictadura cívico-militar también, como lo fue la de Aramburu y Rojas y Leonardi, pero esta vez con una participación muy fuerte de las Fuerzas Armadas, la misión que tenían, que era básicamente intentar destruir, digamos, por todos los medios posibles, todo este espíritu y toda esta doctrina que había, digamos, conducido durante el primer peronismo al país a las mejores etapas de la vida de los trabajadores. Y la destrucción se orientó de la peor forma posible hacia la muerte, digamos, ¿no? Vuelve yo digo, la ideología del odio, ¿no? Campos de concentración, sustracción de bebés, y además acompañados por hechos delictivos, expropiación de bienes, es decir, la total ausencia de cualquier, digamos, garantía normativa, bueno, digamos, porque en cierto sentido ellos lo intentaron presentar como una guerra. Entonces en la guerra no hay demasiadas reglas, ¿no? Cosa que no fue una guerra. En realidad fue, digamos, terrorismo de Estado, que es otra cosa. Quiero recordar que una parte sustancial de los desaparecidos son dirigentes de base, dirigentes obreros, hombres de la cultura, abogados que defendían presos políticos, jóvenes que protestaban por boletos estudiantiles, jóvenes militantes, gente que inclusive tenía una participación política no vinculada a las organizaciones armadas. Es decir, era integral, era un proceso perfectamente orquestado hacia, digamos, la destrucción física y cultural de ese espíritu, que lo cultural también estuvo, ¿no? Las prohibiciones, la censura, las expulsiones, todo lo que nosotros ya conocemos. Es una historia más cercana y estuvo bastante más relatada. Y en ese orden de ideas
la dictadura no solo vino a hacer eso, vino a sentar las bases de una nueva etapa, digamos, funcionales a la nueva etapa de expansión del capitalismo. Y por lo tanto, a pesar de que no realizó muchas privatizaciones, hizo lo que debía hacer, que es lo más importante. Esta ley de asociaciones financieras, que es lo que permitió, digamos, cobrar no solamente a los bancos, sino a las organizaciones que manejan finanzas y que la posibilidad de constituirse en un actores principales de la vida de los argentinos. Yo creo que ha sido muy bien definido. Fue el estatuto legal del coloniaje. Es decir, venían por una, digamos, nueva sistema de colonización cultural y pedagógica que la manifestaban permanentemente a través de sus limitados discursos y su limitada propaganda, porque realmente, si bien uno analizó esas propagandas de la época y esas eran bastante, digamos, lamentables, bastante berretas, pero que en cierto sentido siempre estaba la amenaza de la violencia y la muerte mezclada y la idea de salvación y que las Fuerzas Armadas iban a salvar, no salvaron de nada. Y abajito de eso, colándose y estructurando y preparando al Estado argentino para, digamos, lo que sucedió, que fue la incorporación de la Argentina definitiva al sistema de circulación del capital financiero. Por eso hay que trabajar mucho la idea de renta, ¿no? Porque, como dice el Papa, ¿no? Ganancias o renta, ¿no? Y a quién pertenece. Bueno, ahí el Papa está trabajando muy bien, está haciendo unos cuadernillos de catequesis muy interesantes, donde empieza a plantear esta serie de discusiones, porque hoy no tiene mucho que ver con el tema, pero el Papa es un hombre que comprendió claramente el fenómeno en nuestro país. Y la dictadura fue lo que fue. Fue eso, digamos, un aspecto, digamos, como yo estoy tratando de hablar de sustancias, un aspecto, digamos, castrense, cuyo objetivo era la destrucción a lo bestia de todo lo que significara, digamos, cualquier tipo de semilla, digamos, de insurrección popular, la persecución de todo lo que tuviera que ver con esa cultura tan importante, popular, la tentativa de persuadir a un sistema, aparte del sistema político, que, bueno, una salida democrática, y está Macera tratando de formar su partido para la democracia social, ¿no? Y tratar de empezar a incorporar a algunos dirigentes como para que la salida fuera, digamos, por el lado de la vía del proceso de organización, y después, obviamente, la resistencia que existió. Es decir, durante el proceso hubo resistencia de los sectores armados, pero también de los sectores sindicales, de los sectores políticos. Yo quiero recordar que el primer documento de denuncia sobre las desapariciones forzadas es un documento que suscriben Deolindo, entre otros, ¿no? Pero Deolindo Felipe Vitelli y Arminio Iglesias, ¿no? Digo que además empiezan las organizaciones sindicales a plantear huelgas y a plantear nuevas formas de organización y surgimiento de líderes que pudieran tratar, de conductores que pudieran tratar de canalizar y organizar el movimiento obrero. O sea que durante la dictadura no es una etapa como a veces se la muestra pasiva de aplastamiento, sino por el subsuelo hubo cientos de... Mira, cuando uno lee desde las revistas, volantes, organizaciones que surgen,
productos culturales que se realizan clandestinamente, hay una resistencia muy fuerte que, digamos, no adquirió el cariz todavía histórico de la resistencia peronista, pero que habría que hablar de la resistencia porque resistir a la dictadura era un riesgo físico muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y de hecho, bueno, hubo episodios que no los voy a nombrar aquí porque si no, no voy a poder terminar con esta parte, pero que... Bueno, y luego vendrá, obviamente, la Guerra de Malvinas, que es, digamos, un capítulo aparte, porque de un episodio que inicial se transformó en un acontecimiento, ¿no? Es decir, que también es muy difícil de separar como otras cosas, porque, claro, bueno, es decir, estos tipos que representaban casi la maldad absoluta, ¿cómo iba a ser algo bueno? ¿No? Pero en Malvinas se produce una serie de procesos, digamos, desde exiliados, digamos, me contaba Ana, Ana Jaramillo, que formó parte de los exiliados, que se vinieron a ofrecer voluntariamente, digamos, a pelear por Malvinas, hasta Jorge Tayana organizando los bancos de sangre para los soldados, hasta combatientes que se ofrecían a pelear en las islas, apoyos internacionales muy interesantes, como el de Perú. Bueno, digamos, Malvinas es algo más que el fin de la dictadura. En realidad yo no podría decir que es el fin de la dictadura. La derrota posiblemente haya acelerado los tiempos, pero Malvinas es una cuestión que yo la dejo, digamos, por ahí ahora entre paréntesis, ya la he trabajado y quienes me conocen saben cuál es mi opinión, pero me parece que tenemos que ir ahora a la recuperación de la democracia. La derrota en Malvinas obviamente acelera los tiempos y vuelve una democracia, digamos, como pudo construirse, ¿no? A partir de una dirigencia que había oscilado entre la resistencia y la complicidad, o sea, los que van a participar después de las elecciones, cuando uno mira las candidaturas, muchos habían inclusive contribuido activamente con el proceso, digo, no dentro del peronismo, digo dentro de los partidos políticos, aunque algunos dentro del peronismo también, pero ya es una democracia absolutamente condicionada, ¿no? Es una democracia absolutamente condicionada. A pesar de, inclusive, de algunos esfuerzos, como el de Grispum, o sea, digamos, de tratar de establecer algún sistema de autonomía, por eso están olvidados Grispum, el radicalismo, como siempre, el radicalismo siempre se olvida de los mejores, ¿no? A veces. Me da la impresión, tendrían que revisarlo eso. Pero como buen consejo, ¿no? Porque se olvidan de Alem, de Irigoyen, ¿no? Y Grispum, la verdad que hizo un esfuerzo interesante en tratar de parar, digamos, esta avanzada, pero no realmente ya, fue imposible. Luego vino el Plan Austral y todo lo que nosotros ya conocemos. De una etapa inicial de democracia con una reconstrucción de las legitimidades muy interesantes y una participación muy grande de la comunidad argentina en los partidos políticos. Recuerdo que el peronismo llegó a los 3.200.000 afiliados, una campaña de afiliación, una muy gran participación, que eso daba esperanzas porque la fuerte participación es como un respaldo importante a los dirigentes. Hubo una serie de elementos que también atentaron contra ese proceso de legitimidad, y una fue la ley Mucci, la idea de que había que debilitar a las organizaciones sindicales, que eran lo único que quedaba más o menos en pie e indemne con todas sus contradicciones y con todas sus fortalezas y debilidades, y una serie después de medidas que básicamente, digamos, fueron observadas como antipopulares
etc. Después cuando vino Menem nos dimos cuenta que en realidad esto no era solo un problema del radicalismo, sino de un proceso histórico que tenía justamente que ver con... ustedes verán que mientras el proceso establece la ley de entidades financieras, Alfonsín con un doble intento termina consolidando una democracia, digamos, con participación, pero con muy poca capacidad de transformación, y después vino el menemismo a terminar de cumplir el programa, sorpresivamente, digamos, el programa que era, bueno, capitalismo financiero y ahora empresas, ¿no? Empresas, a comprarlas por 2 pesos, a vaciarlas y, ¿no? Es bastante claro y bastante lineal, digamos, ¿no? Y a todo eso se le suma un profundo cambio, digamos, en la microfísica de la política. Empieza lentamente, un proceso lentamente a debilitarse la relación entre la dirigencia y la base, a los dirigentes decir, bueno, ahora no necesitamos tanto locales, unidades básicas, etcétera, etcétera, sino más bien acuerdos superestructurales. Por eso, digamos, podemos hablar de una etapa de, digamos, esplendor de los operadores políticos, ¿no? Como el Cotino Siglo, lo fue Manzano, etcétera. Es decir, tratar de garantizar ese régimen a través de acuerdos entre el poder político y el poder financiero, y cada vez una superestructuralización más grande de la política. Algunos compañeros, yo lo sé, critican y dicen, bueno, pero es lo que viene, lo que aparecía, porque cuando uno vivió el menemismo, se da cuenta que apareció un discurso como, bueno, esto es lo que viene. Pareció, digamos, a uno le parecía estar viviendo, digamos, ¿no? En la época de la generación del 80, que decían, esto es lo que viene, ¿no? Mirá, positivismo, iluminismo, esto es lo que viene. Bueno, esto es lo que viene, no podía discutir, no, la globalización es un hecho, la interrelación es un hecho, digamos, todo era un hecho. Nos dimos cuenta tarde que no era un hecho. Con lo cual, ayer tuvimos una discusión con un compañero de la UOM, donde dice, bueno, las cosas cambian. Sí, por supuesto que las cosas cambian, ¿no? Y las redes sociales son elementos importantes. Pero lo que se olvida, que en los países que todavía, como el nuestro, no han cumplido el objetivo de liberarse y de constituirse en un Estado autónomo, la única fuerza, la única base posible, la única fortaleza posible, es justamente el respaldo popular, o sea, el respaldo popular comprometido, no solamente por el votito. Es decir, yo no encuentro, y por ahí esos compañeros no encuentren, cuál es el beneficio para los objetivos de la liberación de superestructuralizar la política, construir un sistema de representaciones de arriba hacia abajo, ¿no? Y uno los tiene que acompañar porque son parte de lo que uno piensa que debe hacerse, y después, obviamente, terminan en situaciones de debilidad estructural que les impide tomar las grandes medidas que el país necesita. La Argentina corre serio riesgo, digamos, en términos de, en primer lugar, sus recursos naturales. Mares saqueados, concesiones mineras que son vergonzosas, contaminación ambiental producto de la ausencia de control o de negociaciones espurias con esas empresas, un sistema monetario que débil, ¿no? Que está pegado, digamos, a una dolarización de la economía, y uno sabe perfectamente que la única forma de que un país crezca, y cuando mirás todos los modelos, es cuando un país emite una moneda fuerte, puede regular el ahorro y la inversión, pero acá no. Y, digamos, esa superestructuralización acompañada de una desespiritualización del movimiento hace que, digamos, las alternativas que se presenten electorales, que uno las tiene que participar y decir,
bueno, en el caso mío, apoyar al gobierno actual, sabiendo de las limitaciones y sabiendo además que un movimiento de liberación se construye cuando hay acuerdos sobre los objetivos estratégicos. Y en este momento los objetivos estratégicos no sé si hay acuerdo. Cuando uno ve al embajador de Estado de Inglaterra, sabiendo, y uno es un tipo que vive acá en un barrio, sabiendo que Inglaterra hace unos años ya se ha replanteado una estrategia de reinserción en la región, primero fortaleciendo digamos, su presencia en el Atlántico Sur, que eso sería un dato objetivo, pero después un dato sutil, que es un trabajo, ¿cómo te podría decir? Sistemático, un trabajo sistemático que se incluya en un trabajo sistemático que ahí me perdí. Estábamos hablando de que Inglaterra tiene una vas nueva a tener que editar ahí. No hay problema, tranqui. Que tiene una nueva estrategia que por un lado es el Atlántico Sur. Sí, y por otro lado, de ir incorporando, seduciendo cuadros, y que uno lo vio explícitamente con todas las reuniones que tuvo este señor Kent con cuantos funcionarios y funcionarias se encontró, digamos. Es muy particular. Si la situación fuera inversa y el embajador y nosotros tuviéramos ocupado un territorio británico y el embajador argentino se reuniera y se sacara fotos con todos los ministros, bueno, en Inglaterra se produciría un problemita bastante grande. Es decir, me da la impresión que esos símbolos o signos, aunque son necesarios en la política, porque vos tenés que relacionarte con todos, me parece que los que más o menos estudiamos el tema sabemos qué hay atrás de eso. Y me parece que aquí se demanda, digamos, para el futuro, una reconstrucción del sistema de legitimidad. Yo no sé si, digamos, similar al que pasó anteriormente, al que caracterizó, digamos, al primer peronismo. Posiblemente las redes, posiblemente otros elementos requieran, digamos, nuevas formas. Pero las formas no cambian tanto. Hay una equivocación de muchos compañeros que piensan que restituir cosas del pasado es inútil porque son cosas del pasado. Y nosotros tenemos una equivocación respecto al pasado y al futuro, ¿no? Parecería que el futuro es un proceso, estamos muy convencidos del proceso, digamos, del progreso indefinido. Y a veces, como enseñan los historiadores, los historicistas, como Fermín Chávez, a veces hay que dar un gran paso atrás para dar un gran salto adelante. Y yo pongo como ejemplo, digamos, los pueblos andinos. Los pueblos andinos han recuperado instituciones y han constitucionalizado instituciones ancestrales y las han llevado a las constituciones. Esto quiere decir que lo pasado no es tan pasado, que presente y pasado y futuro están mucho más enganchados que lo, ¿no? Pero siempre hay una tendencia, muchos dirigentes peronistas, en pensar que siempre hay cosas que avanzan, sin por ahí razonarlo. ¿Cómo cambió el sistema de legitimidades en China? ¿O cómo cambió el sistema de legitimidades en Alemania? ¿O cómo cambió el sistema de legitimidades? Y miran Estados Unidos, sí, Estados Unidos tiene un sistema de legitimidad, en el cual vota el 17% de la población, 16% elige un presidente. Esa es la forma en la que Estados Unidos... Ahora, nosotros somos diferentes, primero por la cuestión emancipatoria, que es fundamental. Estados Unidos no necesita emanciparse, nosotros sí. Entonces, ¿cómo construís poder para emanciparse? Yo no niego que haya que utilizar otros elementos y que la presencia de cuadros jóvenes sea importante porque es sangre nueva, porque tiene más energía. Yo lo que sí critico es que decir que hay cuestiones que en el pasado fueron eficaces y que en el presente pueden ser eficaces. ¿Por qué no? Es una visión. Aparte, el peronismo es historicismo puro. En ese sentido, yo creo y espero
tengo mucha fe primero en el movimiento obrero, porque creo que se están dando discusiones muy interesantes hacia adentro y sigue siendo una fuerza de aglutinamiento importante como conformadora del capital, sí, y como conformadora del capital, pero además, digamos, yo creo que hay que replantearse, digamos, ya en el ámbito de lo político, el sistema de legitimidades y el sistema de alianzas, porque convocar a todo el mundo está bien, pero hay que convocarlos desde un lugar. Vamos a hacer esto. Claro. Sí, sí. Estamos de acuerdo en esto, esta es la estructura. Entonces, ¿acordás o no acordás? Tal cual. Sí, Pero si no hay objetivos claros... Estamos perdiendo digamos, por así decirlo, el norte, ¿no? Porque estamos gastando demasiadas energías en militar agenda que no nos lleva a la liberación, no nos lleva a hablar el tema de entidades financieras como estábamos hablando recién, el tema de la soberanía, el sistema monetario. Entonces son temas energía ausentes. en otras cosas y que también tiene que ver con esta superestructura de la cual estabas hablando vos, con los pactos internacionales, que van en contra de nuestro propio desarrollo. Entonces, hasta que no modifiquemos eso, va a estar complicado. No, pero hay cuestiones que son, por ejemplo, el asunto magno de Perón, que era, digamos, la consolidación de la extensión de la Argentina hacia el sur y hacia lo marítimo, que es un tema viejo. La justicia social es un tema viejo, la soberanía política es un viejo, la independencia económica son temas viejos. Ayer tuve una discusión y realmente creo que no me gustó demasiado porque me parece que en algunos compañeros, digamos, se piensa en lo pasado como perimido, o sea, se piensa en forma liberal, ¿no? Y como el pasado escatológico. El liberalismo, el racionalismo hablaba de la escatología del pasado. Me parece que sobre esas bases no. Hay que tomar algunos elementos, porque acá lo que hay que fortalecer la base de legitimidad para constituir poder. No hay todavía otra. Y creo que para ir concluyendo, que esta pandemia, por lo que yo estoy observando, está sirviendo para generar muchísimos debates y muchísimas discusiones sobre esto, porque, digamos, todo momento de incertidumbre implica replanteos. Y yo lo que estoy viendo a través de las instancias en las que estoy participando es que puede surgir de esta desgraciada situación que estamos atravesando nuevas formulaciones que reviertan, digamos, o reviertan total o parcialmente digamos, periodo democrático que tenemos que festejar y no cuestionar en el sentido de que somos demócratas no en el sentido ideológico, sino somos democráticos, pero que además nos implica o nos demanda una reformulación del sistema de representatividades y de construcción de poder en Argentina. Eso es vital. Si no, seguiremos, ¿no?, una alternancia entre gobiernos que venden y regalas, otros que intentan reconstruir y después viene otro y lo que pudiste juntarte, digamos, y así, digamos, no, pienso que no podemos seguir. Entonces me parece que, y deseo y anhelo que ese proceso de discusión que yo estoy observando se vaya consolidando y pueda establecerse claramente como una perspectiva de futuro que es el que aspiro y al parte del que estoy convencido que va a tener la Argentina, un futuro grande. Justo, libre y soberano, con la misma doctrina que algunos consideran muy viejita. Para mí es revolucionaria. Y una comunidad organizada que consideran que es un texto filosófico del siglo pasado y que es tan revolucionaria que el mismo Papa, que es un líder universal, retoma, la resignifica y la convierte en algunos puntos importantes de su papado actual. Así que, bueno, yo te agradezco, muchísimas gracias. Estoy acá con problemas logísticos. Así que, y después
podremos seguir en algún otro momento trabajando en otras cuestiones. Tal cual. Bueno, muchas gracias a los compañeros por acompañarnos y quedó 8 encuentros donde podemos comprender el peronismo de una manera bien desde el pueblo. Gracias. Bueno, y muchas gracias a vos, Mariel, que fuiste la motora de todo esto. Un placer. La motorizadora.